Hay como tres grandes derechos: el derecho a la educación, el derecho a la salud y el derecho a la vivienda para garantizar una vida en condiciones dignas. Los dos primeros, el derecho a la educación y a la salud, está instalado que no se debe pagar por ellos, que en última instancia el Estado tiene que hacerse cargo de brindar educación y salud sin que el ciudadano, para tener acceso a ello, tenga que erogar. Sin embargo, el tercero, el derecho a la vivienda, al contrario, lo que está instalado en el sentido común es que para acceder a la vivienda hay que pagar. Hoy estamos para tratar de examinar este tema y de tener una mirada distinta con Gervasio Muñoz de Inquilinos Agrupados, una organización de inquilinos que él también nos va a contar cómo fue surgiendo, cómo se organizó en la ciudad de Buenos Aires. Gervasio, ¿Cómo estás? tal? Bueno, ¿qué pasa con el derecho a la vivienda? Sí, me parece que es cierto esto de que el derecho a la vivienda, por más de que en la Constitución diga que todos tenemos ese derecho, es uno de los negocios más grandes que puede tener el mercado, ¿sí? Y también la clase política. Entonces, creo que ahí, en este juego que se da de inversión, y además que hoy, y hace un tiempo importante, la construcción y la valorización del suelo ha sido uno de los grandes motores de las reactivaciones económicas, no solo de Latinoamérica, sino también en algunos casos de Europa o de Estados Unidos. Esto lo que termina generando entonces es que la vivienda sea solo un bien de mercado y que entre en las reglas del mercado, en donde uno puede acceder si tiene unos salarios o si tiene las entradas de dinero que puedan permitirle este derecho. Si no, estamos nosotros, que somos los inquilinos, te diría, del país, que accedemos a la vivienda de otra forma. Accedemos de todas formas, pero accedemos en condiciones de alquiler, ¿sí? En donde nosotros creemos que es igual de digno. Lo que pasa que cuando uno accede de esta forma, las condiciones son mucho más violentas que cuando uno es propietario, por supuesto, ¿no? Entonces estamos librados a las reglas del mercado, que por lo general están por encima de las reglas o de las leyes estatales o de las regulaciones estatales. El mercado inmobiliario hoy, te diría, y hace un tiempo importante, tiene mucho más poder que el Estado. Así es, sí, creador de dueños, decía alguna publicidad hipotecaria. Sí. ¿Y cómo es organizar a los inquilinos? Porque no debe ser sencillo, porque no están todos juntos, en un mismo edificio puede haber inquilinos y propietarios, no están geográficamente en el mismo lugar, no es como los trabajadores que comparten el lugar de trabajo para ser organizados. Sí, es complejo, por eso que vos decís, pero también por el sector. Es un sector que estuvo o que está hace mucho tiempo convencido de que el problema de la vivienda se resuelve como se resuelve un problema de mercado, que es de forma individual, no colectivamente. Entonces es muy difícil, o en realidad la primera tarea que nosotros tuvimos fue justamente esa: convencer al inquilino de que el problema que le estaba sucediendo, de que esa injusticia que estaba viviendo o ese robo sistemático que aplica el mercado sobre los inquilinos no tenía que ver con un problema personal. Y tampoco tenía que ver con que en algún momento iba a ser dueño y por lo tanto era transitorio esto que le sucedía, sino que lo que hicimos fue explicarle que el problema que él tenía que ver con un problema estrictamente de vivienda, que él forma parte de un sector que tiene problemas de vivienda, que tiene que ver con aquellos que viven en villas, en hoteles, en pensiones, en inquilinatos, y también nosotros que vivimos en casas de otros, ¿sí? A través del mercado formal. Nosotros también somos parte de ese sector que no ha podido acceder a la vivienda de forma digna. ¿Sí? ¿Por qué digo de forma digna? Porque nosotros para alquilar destinamos el 50% del salario en el alquiler. Es una suma irrisoria comparándose con cualquier país de Latinoamérica y mucho más de Europa. Digo, no hay país en donde se destine la mitad del salario o más al pago del alquiler. Tampoco existe que el mercado inmobiliario opere por fuera de la ley como sucede en Argentina. Digo, en todo el país hay leyes que regulan
mínimamente el mercado inmobiliario. Bueno, el mercado inmobiliario no cumple ninguna. Y tampoco sucede que... Disculpa, en ese sentido obtuvieron desde Inquilinos Agrupados un fallo favorable, porque no es como decías solamente cuánto te cuesta pagar el alquiler, sino cómo acceder a ese alquiler. Ahí aparecen la comisión, el adelanto, esas cosas. ¿Obtuvo un fallo favorable Inquilinos Agrupados? ¿Cómo fue? Sí, en la ciudad de Buenos Aires hay una ley que es del 2007 que nunca se cumplió en la ciudad de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad votó esta ley, el actual gobierno, y lo que establecía esta ley era que un inquilino no podía pagar más de un mes de comisión cada vez que entraba a una vivienda. El mercado inmobiliario cobra 2 meses de comisión a cualquier inquilino. Esto, para que tengas una idea, son algo así como 1.500 millones de pesos por año que el sector de los inquilinos transfiere al sector inmobiliario de forma ilegal y en negro. ¿Sí? Son algo así como 4 millones por día que los inquilinos, solo en Capital Federal, ¿no?, trasladamos al mercado inmobiliario de forma ilegal. Nosotros lo que hicimos fue un planteo en la justicia, dijimos que estaba sucediendo esto, que es ilegal, que no hay nadie que controle, que los dos organismos que tienen que controlar, que es el Estado de la Ciudad de Buenos Aires y el Colegio de Corredores Inmobiliarios, no lo hacen porque son parte de este negocio. Y el juez entonces suspendió esta medida de las inmobiliarias, aplicó una multa de 20.000 pesos diarios y ahora estamos tratando de que se cumpla la medida del juez porque por supuesto que no hay organismo que controle al mercado de la ciudad, ¿no? Pero es un reconocimiento de la justicia a una lucha que venimos dando en una soledad importante y hace mucho tiempo. Difícil también porque un negocio tan grande no solo vulnera derechos, sino que genera actores muy poderosos, ¿no? Exacto. Sí, bueno, por ejemplo, el Colegio de Corredores Inmobiliarios fue uno de los que pagó la campaña de Larreta. No solo eso, le paga a periodistas que van a dar charlas al colegio. Digo, es un sector que maneja muchísimo dinero y en donde me parece que además tenemos en contra esto de que la única forma que nosotros creemos en la que se puede acceder a la vivienda es siendo propietario. Entonces, cuando nosotros planteamos que hay que pelear por la intervención del mercado inmobiliario porque queremos alquilar, no queremos ser dueños, es difícil que lo entiendan. Hace poco nosotros estamos llevando adelante una ley nacional de alquileres. Entonces fui a defender la ley al Senado. Y el planteo de los asesores, de los senadores, era por qué nosotros nos preocupábamos por alquilar de esta forma y no estábamos ahí pidiendo tener nuestra casa. Y la diferencia ¿cuál era? Era que yo no tengo casa y ellos tienen 20. Entonces, por eso el planteo también es tan sencillo, ¿no? Lo que nosotros un poco explicamos es que nosotros nunca vamos a ser propietarios, porque hay una tendencia, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica, a no ser más propietarios, a que por generaciones y generaciones seamos inquilinos. Y que entonces la realidad es que nosotros necesitamos actuar sobre eso y modificar esa situación. Porque también detrás del planteo de solo quiero acceder a mi casa siendo dueño, en realidad lo que se encubre es un gran negocio que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con la clase política, que tiene que ver con el mercado inmobiliario, con los bancos también. Bueno, nosotros tratamos sobre todas las cosas de explicar que hay que intervenir en el mercado inmobiliario. Complejo panorama, además una ciudad donde el Instituto de Vivienda se destruyó en los últimos 10 años, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, sí. Era Gervasio Muñoz, titular de Inquilinos Agrupados, y ahora, como siempre, a la columna del día de hoy. Muchas gracias, Gervasio. No, de nada. Yo no sé si han escuchado por ahí hablar de violencia simbólica, pero que la hay, sí, existe. Es la palabra violenta, es el pensamiento violento, es esa acción que echa por banquina a una parte de la razón, que construye una sola lógica, que hay una mirada única, y estamos frente a este escenario que nos lleva a un punto de nuestra existencia que a todos nos preocupa, porque si esto sigue creciendo, esta violencia simbólica, esta acción de ir generando un castigo desde una narración
sobre los más humildes, sobre las mayorías populares, con todo lo que se está viviendo y padeciendo, puede generar un final en esta historia que es muy violento y que no lo queremos. Ya hemos pasado todo esto. Violencia simbólica, la manera en que se ha aplicado el tarifazo, cómo ha expulsado de un plumazo a millones de argentinos, la manera en que se ha empezado a aplicar la desocupación a mansalva, cómo esto genera consecuencias y las líneas argumentales para justificar que esto está bien hecho. La violencia simbólica, cuando se construye esta idea de que el pasado reciente es el culpable de todos nuestros males. Por lo tanto, hay que tener paciencia y dejar que nos sigan fagocitando, porque después, al final del túnel, vendrá la maravilla y la luz. Habrá que ver si estamos vivos cuando terminemos de pasar el túnel. Ver en el desfile del 9 de julio a quien se levantó en armas contra el Estado de Derecho, contra un gobierno elegido democráticamente, se embetunó y salió con su movimiento cara pintada, Aldo Rico, desfilando este 9 de julio. Ver desfilar a torturadores, asesinos, secuestradores durante el proceso del terrorismo de Estado civil y empresarial, militar, aquellos del operativo Independencia, por las calles de nuestra ciudad, volviendo a ser honrados por quienes hablan de la reconciliación. Esta es una violencia simbólica. Cuando un jefe de Estado dice que son usurpadores los laburantes del diario Tiempo argentino, que hace 7 meses que no cobran y que hay un grupo de tareas que va y les destroza justamente los elementos de trabajo, golpea a los trabajadores y es escoltado por la policía. Decir que hay que estar abrigados para tolerar el frío y no consumir justamente el gas, porque como dice el jefe de Estado, hay mucha gente que está en patas, casi desnuda en su casa. Claro, está ultra calefaccionada y entonces eso no puede ser. Habría que dar una vueltita por el conurbano para ver cómo es esto de estar en patas con este frío en las clases populares, en la gente que ni siquiera tiene querosén para calentarse. Y esta violencia, ¿a dónde nos lleva? Creo que merecemos reflexionar sobre esto. En el campo cultural, a la hora de discutir las ideas, en el campo de la justicia que tanto abandono ha hecho de su pueblo últimamente, en el campo de las militancias, dejar de lado algunas cuestiones de la negociación para poder sobrevivir y empoderarse un poco más a la hora de esperar que viene en el futuro inmediato. Me parece que urge en este presente ver cómo se detiene esta violencia que lleva, como siempre, a un final que sabemos quién lo paga. Es el pueblo con su sangre y con su muerte. Y llegó el final. Hoy tuvimos una mirada distinta, poco común, sobre el tema del derecho a la vivienda, entre otras cosas. Nos seguimos viendo en la próxima, seguimos construyendo esta forma de pensar juntos.